Buenos días, profesor. Soy el estudiante Río Andrés Cruz Mancilla y junto a mis compañeros Alejandro Saardia, Daniela Yáñez y Heredia Flores, vamos a explicarle sobre el tema de gestión, nacimiento del nacionalismo en Bolivia durante el periodo liberal y su relación internacional. Para dar inicio al tema, necesitamos saber qué es el liberalismo. El liberalismo es una corriente filosófica y política que plantea la defensa en la libertad y los derechos individuales. Unos ejemplos a dar serían el derecho a la propiedad privada, la libertad de creencias y la libertad de asociación. También está la igualdad ante la ley, el libre mercado o una participación reducida del Estado en la economía. ¿Cómo ha influido la corriente liberal en la conformación de Bolivia en el siglo XIX? Influyendo a Bolívar, primeramente, que tomó la presidencia en 1825, empezó a desarrollar leyes que permitían traducir sus ideas de ruptura con el orden colonial. Por eso su primera tarea va a ser reorganizar la estructura política y administrativa que había heredado el país a través de un nuevo mercado normativo. Las nuevas leyes impuestas en este tiempo proponían liberar a los indígenas de la discriminación de la que fueron objeto durante el pasado colonial, en nombre de los ideales de la libertad e igualdad y promulgando la abrogación de toda contribución degradante a la dignidad de los ciudadanos. También Bolívar en su gobierno eliminó el tributo obligatorio que durante la época colonial pendía sobre los indígenas varones entre 18 a 50 años. También abolió la posición del cacique, curaca o malco, y declaró a los indígenas propietarios de la tierra que poseían. En caso de la economía de La Plata, la presencia de los liberales y las medidas que estuvieron relacionadas a un primer contexto de crisis que impidieron desarrollar procesos de explotación y articulación al mercado internacional, obligando a un elevado nivel del control por parte del Estado de la producción y las tasas tributarias de la plata. Mientras tanto, la minería de la plata se encontraba en una triste situación. Observadores de la época informaron que miles de minas y cientos de ingenieros estaban abandonados, por lo tanto se requerían grandes capitales para restablecer las operaciones y restablecer la provisión de agua para el funcionamiento de los ingenios del cerro. Continuando con el tema. En este punto el país pasaba por una crisis de economía, a tal punto que después del fracaso del presidente de Sucre, decidieron reactivar la contribución indígena. Esto era cuando los indígenas pagaban al Estado. Bolivia vivió del tributo indígena en gran parte del siglo XX. Era muy evidente que para reactivar las minas se requerían grandes capitales. Otro problema que cruzaba el país es que aún existía el monopolio, que exigía que el gobierno venda toda la producción a la Casa de la Moneda, a un precio por debajo del mercado. En aquel entonces habían dos grupos. Uno se llamaba proteccionistas. Estos defendían el fortalecimiento de las industrias nacionales a través de la expansión del mercado interno. El otro grupo era llamado librecambistas. Estos propugnaban la suspensión del monopolio y el levantamiento de las restricciones económicas con demás objetos impuestos por el Estado. La época de la minería nacería con más impacto en 1850, cuando un grupo de mineros liderados por Avelino Aramayo, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco se toman a cargo de las principales minas del país, que son Pulacayo, Guadalupe, Real, Socavón, de Potosí, entre otras. Y ya en 1872 se introdujeron las primeras máquinas a vapor, realizaron las mejoras en la recuperación de metalúrgica. Cabe destacar que también la minería tuvo un auge. También la minería fue posible su despegue a través de la suspensión del monopolio, y esta se integró a la economía mundial. Otro factor importante que contribuyó al auge de la plata fue el transporte, que se disminuyó su costo de Antofagasta a Uyuni. Esto fue en 1879. En el siguiente cuadro podrán ver cómo creció el aumento de los marcos de plata. Por cada década que pasaba durante el periodo del auge se llevó a cabo la Guerra del Pacífico, que esto fue en 1879 y en 1884. Y esto no afectó en nada a la producción de la plata, contrario de lo que pasó en la Guerra de la Independencia y en la Guerra del Chaco, que esto fue en 1932 y en 1934. Cuando llegó el año de 1895 tuvo una decaída por los precios y la expansión de su producción a nivel mundial en los países europeos. La minería boliviana concluyó el siglo como lo había comenzado antes, en una crisis.
La problemática de la tierra en Bolivia en el siglo XIX, de parte de la ley de enfiteusis, se muestra de que hubo un conflicto y una tensión en las élites gobernantes, que pelearon por brindar derechos y libertades a los indígenas. Uno de ellos fue Bolívar. La mayoría de los indígenas del país mantenían una estructura organizativa y valores poco explorados, que fueron comprendidos perfectamente por la élite gobernante. Ahora veremos al respecto sobre algunas problemáticas de la tierra en Bolivia con algunos personajes. ¿Qué hizo Simón Bolívar? Él extinguió el título y la autoridad de los caciques, se prohibió también el servicio personal de los indígenas. También tuvo que ver algo el constituyente de Bolivia, que esto fue en 1825. Dichas tierras serán vendidas en pública subasta con el objetivo de cubrir sus productos, deudas internas y el gasto de servicio público. Ahora, en 1871 hubo una asamblea general constituyente que ratificó el decreto de Trujillo, reconociendo nuevamente el derecho de propiedad sobre las tierras. El mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿qué es lo que notó con el tributo indígena? Notó que era muy importante, ya que el tributo indígena era la única fuente de importantes ingresos para el Tesoro Nacional, que se denominó al final como contribución indígena. Como siguiente parte del vídeo. Comenzaré con mi explicación. Durante su primer año como gobernador de tierra legislativa, desconoció una ley que haría que no pudiera concretarse, ya que a finales de 1842 la ley sería conocido como enfiteudis promulgada. Esta ley estaba dispuesta a prevenir que las tierras de Allano no pudieran ser propiedad del gobierno legislativo, haciendo que los planes del gobierno no pudieran continuarse. Podemos decir que significa la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble. En 1864 José María Acha, como gobernadora de la tierra legislativa, lo primero que hizo como gobernadora fue asumir la resurrección de los decretos bolivianos, y enseguida de eso postularse para la repartición de las tierras baldías o sabrantes individualmente. Una de las cosas que no tomó en cuenta fue que dentro de la organización comunal estas eran tierras del colectivo común. Cuando un terreno quedaba libre, lo que hacían con ese terreno era venderlo públicamente para poder pagar los sueldos devengados a los empleados públicos. El gobierno de Melgarejo resultó devastador para Bolivia. Saqueó el tesoro público, centralizando los fondos públicos en una sola caja que manejaba él a su arbitrio. Suprimió las municipalidades y decretó empréstitos forzosos, que eran hechos efectivos con amenazas de muerte. Durante el siguiente periodo, Frías se enfrentó con dureza a los gobiernos dictatoriales de José María de Acha y Mariano Melgarejo, sobre todo al de este último, quien llevó a cabo una política favorable a las grandes oligarquías terratenientes y mineras del país, y despojó de sus tierras a los indígenas a golpe de decretos de escandalosa arbitrariedad. Una de ellas fueron mantener el cobro de impuestos, lo cual era de suma importancia para tener ingresos; el controlar, de cierta forma, los inmuebles privados, pues se realizaba una concesión parcial del mismo, y con estos decretos la idea era seguir cobrando impuestos de una manera legal y justa. Las reformas estuvieron entrelazadas, pues la eliminación de la tierra comunal en los pueblos indígenas estuvo íntimamente relacionada con la desaparición de la identidad indígena, como un estatus dentro de una jerarquía estamental, y con la formación de ciudadanos. El siglo XIX vivía la inconsecuencia de un progreso que negaba lo indígena pero que se sustentaba en ello. Vivía también un proceso de reafirmación de su identidad blanca con la negación de lo indígena. De la misma manera, la reafirmación de la conciencia de mujer blanca se sustentaba en el dominio de la mujer india. Bueno, siguiendo con el tema, el sueño de un federalismo igualitario de Andrés Ibáñez y su impacto histórico cultural en 1874, nuevas formas de separatismo y sus consecuencias. La rebelión de Andrés Ibáñez, quien desarrolló una de las primeras experiencias liberarias de los sectores populares del oriente del país en contra de la élite dominante cruceña. Estas luchas tenían como tres pilares fundamentales
la cual era la primera, la idea de libertad, la segunda, que era los derechos individuales, y la tercera, que era la más importante, que era la autodeterminación. El Partido Igualitario. En el año 1874, Andrés Ibáñez caminó descalzo en la plaza principal, con señas se quitó los zapatos y andó por los arenales del sector victoriano. A viva voz con toda la población que apoyaba este movimiento popular la frase: todos somos iguales. Esto sería un gran apoyo en la región en este partido político. En el mismo año, Andrés Ibáñez también sería elegido como representante a diputado de esta región, la cual ponía muchos riesgos a los bienes y a los privilegios de la burguesa cruceña, la cual inició una persecución constante a este líder político. En el año 1875 logró un movimiento para tomar la ciudad, para el Ejército Nacional no lo permitió. En el año 1876, en las elecciones generales, el presidente Hilario Daza apoyó este movimiento, pero reconociendo el gran liderazgo de Andrés Ibáñez, se dio la vuelta para hacer una persecución, a tal razón que en la región de Santa Cruz se establezca el primer gobierno igualitario en contra del poder central de La Paz. El gobierno igualitario. El 1 de octubre de 1876, Santa Cruz quedó a manos de los rebeldes, los cuales enarbolaban los ideales de igualdad y libertad. El 2 de octubre, un día siguiente del mismo año, se proclamó como líder este pueblo tan valeroso como perfecto doctor Andrés Ibáñez, quien tuvo el dominio del poder de la región. El gobierno federal. En el año 1876 se impuso el gobierno federal en la región de Santa Cruz, la cual tuvo que luchar contra el gobierno central, que mandó al ejército para aplacar todo este movimiento, y así que este gobierno de Santa Cruz emitió una proclama de la Junta Superior Federal del Oriente. El gobierno federal marca muchos puntos importantes en la historia de la región del Oriente Boliviano. La razón fue porque se avanzó mucho en la política de desarrollo para la población más humilde. Por ejemplo, se estableció algunos impuestos a la producción del azúcar, dejó a los terratenientes las tierras que cultivaban, abolió a la servidumbre y emitió su propio papel moneda. La represión. Los federalistas intentaron hacerse conocer por el gobierno central, pero no fueron aceptados. Esta forma de gobierno impuso su poder centralista desde la ciudad de La Paz, que era encabezado por el presidente Hilario Daza. Es así que Andrés Ibáñez es perseguido constantemente en la región del Oriente Boliviano, pero lucha en distintas regiones. Este enfrentamiento entre el Ejército Nacional hace que los igualitarios federalistas de Andrés Ibáñez tengan un sentimiento de lucha por su región, pero siempre buscando la igualdad entre todos los pobladores, y que su autodeterminación siempre sea representativa en todo el ámbito nacional, por la importancia que tenía Santa Cruz. El líder Andrés Ibáñez muere un 1 de mayo de 1877 en la región de San Diego.